a todos los expositores de esta mesa de protección al consumidor. Por favor, no abandonen la sala, que esto es un tema muy interesante de políticas públicas en materia de los derechos del consumidor, tema que está consagrado en la Constitución Nacional, el marco legal regulatorio en la Ley 45 del 2007, igual en la Ley 38 del 2000 en materia de procedimiento civil. Así que iniciamos. Buenas tardes a todos. Reiteramos el llamado a todos los asistentes que por favor tomen asiento, de que ya vamos a dar inicio al siguiente tema, que es sobre el derecho del consumidor en el caso de los servidores públicos, el cual va a estar dirigido por el presidente de mesa, Miguel Ángel Robinson Somarriba, a quien le solicito le brinden fuertes aplausos. En primera instancia, quiero agradecerle al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, a su presidente, el doctor Abel Zamorano, toda su junta directiva, todo el equipo de colaboradores de este magno congreso, en este 20º aniversario del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Este instituto, esta organización, es la que se merece un gran aplauso, un fuerte aplauso para el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Y sin más, como cuando sale el pan de una panadería en caliente, vamos a iniciar las exposiciones del día de hoy. Vamos a iniciar con el primer expositor, el doctor Eduardo Mitre, doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España. Ha ejercido cargos en el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, en la Contraloría General de la República, en el Tribunal Administrativo Tributario y actualmente se desempeña como secretario general encargado del Ministerio de Gobierno. Es educador y profesor en Derecho. Con ustedes, el doctor Eduardo Mitre Guerra. Un aplauso para él, por favor. Buenas tardes a todos. Hay que agregar algo. Ante todo, pues un agradecimiento al profesor Abel Augusto Zamorano por la invitación, por la confianza, por supuesto a la Junta Directiva del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, a los profesores de la mesa y a ustedes todos que están aquí presentes. El tema que me ha correspondido es sobre la garantía del acceso al agua de los usuarios y su protección legal. El profesor Zamorano, cuando me indicó de venir a compartir con ustedes, pues me sugirió enfocarlo en relación a los usuarios y la verdad que me pareció muy apropiado. El derecho al agua, que es lo que está detrás de la garantía del acceso al agua, generalmente está diseñado para tener dos grandes vertientes. Una vertiente es la de la protección ambiental del recurso hídrico y la otra vertiente es con respecto al acceso a la prestación de un servicio. Y ahí es donde principalmente entran los usuarios. Y de lo que vamos a referirnos, la verdad que muy brevemente porque el tiempo pues ya a esta hora, pues yo creo que es mejor algo más sencillo, y porque además la materia no es tan procesal como todas los otros temas que han venido abordando. Pero bien, cuando hablamos de los usuarios, en materia de agua generalmente vamos a tener dos enfoques también. Vamos a tener el usuario que tiene un título por motivo que se le otorgó un permiso o se le dio una concesión de uso de agua, una concesión transitoria, una concesión permanente, etcétera. Ahí ya hay un usuario del agua. Pero el que principalmente nos interesa ver en la tarde de hoy es la persona que nosotros como usuarios de una prestación de servicio público de agua potable, que normalmente, y aquí hago un paréntesis para decir una anécdota, cuando yo estudiaba el tema del agua, de las aguas, que un profesor pues yo le hice una pregunta y le hablé de nosotros, usuarios, como cliente, y el profesor se indignó inmediatamente, me dijo, pero ¿cómo que cliente? Usted no es un cliente de la prestación de un servicio cuando esa prestación es pública. Y no lo es porque, primero porque la prestación está siendo por un ente público. Y segundo,
porque si la tarifa, que no es el precio, estuviese sometido al mercado, a la libre oferta y demanda, entonces estaríamos hablando de un precio y no de una tarifa. Entonces, esa distinción, la verdad que a mí me interesó muchísimo, porque es cierto, cuando nosotros estamos sujetos a una prestación pública, somos usuarios. Y de ahí entonces toda una calidad de condiciones, derechos, obligaciones, que va a ser muy distinta a la que se ejerce cuando somos clientes de una prestación privada. Dicho esto, ¿cuáles serían las garantías? Bueno, estamos hablando de las garantías de acceso y estamos enfocándonos en la prestación principalmente, pues veamos, por ahí ha habido mucha literatura que generalmente cuando habla de las garantías dice, bueno, podríamos hablar de las garantías multinivel, hay distintos tipos de garantías. Está la garantía normativa institucional, la garantía jurisdiccional, la garantía de una participación ciudadana. Bueno, si lo hacemos de esa manera, vamos a hablar que a nivel normativo en nuestro país tenemos pues una pluralidad de disposiciones, de normas que aplican en materia de agua. Eso a primera vista puede parecer que ha habido un ejercicio de regulación importante y que por lo tanto es beneficioso. Sin embargo, debido a la materia que es esta, el hecho de que la regulación esté diseminada en tantos tipos de disposiciones y de tantos tipos de jerarquía, en realidad no es tan bueno. De hecho, pues una tendencia moderna en este tipo de materia es justamente ir hacia la regulación mediante unos textos generales de aguas y posteriormente entonces el desarrollo que se pueda hacer reglamentario de estas materias ya ahora en cuanto a cada tipo de sector. Pero generalmente pues hay un consenso de lograr pues leyes generales de agua. Entonces, como pueden ver, yo nada más les estoy mencionando algunas, pero podríamos seguir mencionando otras diapositivas con muchas otras normas. Si estamos enfocándonos en cuanto a usuarios de esa concesión, de ese permiso, tenemos la Ley 41 del 98, el Decreto Ley 35 de 1966, hago énfasis en este decreto, porque esta es nuestra ley de aguas. Nuestra ley de uso de aguas, o más bien nuestro decreto ley, es de 1966. Por supuesto, creado para una realidad económica y social muy distinta del Panamá de la actualidad. El decreto ejecutivo 70 de 1973, la ley 44 del año 2002 y su reglamentación, que es la ley de cuencas, todas estas normas de alguna manera tienen que ser vistas, revisadas al momento de determinar una concesión de agua. Luego, si nos vamos acá a la materia de usuario en cuanto a prestación, vamos a tener el decreto ley, la ley 2 del año 1997, que fue la ley que reorganizó al IDAN, al Instituto de Acueductos y Alcantarillados, y la ley 77 del 2001, la ley 77 de 2001 que reorganizó el Instituto de Alcantarillados, de Acueductos y Alcantarillados de nuestro país. Estas serían las dos leyes, los dos textos normativos principales en cuanto a la prestación, en cuanto a nuestra categoría como usuarios de un servicio público de suministro de agua potable. Lo que no quiere decir que también venga otra más, por ejemplo, la normativa de la SEP, de la Autoridad de los Servicios Públicos, para regular en materia económica esa prestación. Y otras tantas más que, como les digo, que en nuestro país tenemos esta difuminación, esta dispersión normativa en materia de agua y que al mismo tiempo termina incidiendo en la dispersión institucional de la gestión, de la administración, del manejo y de la prestación del servicio de agua potable, ¿verdad? Entonces, entre nosotros tendríamos instituciones como el IDAN, Mi Ambiente, ACP, MIBIOT, MOP, y municipios y demás, todas instituciones que están relacionadas en algún punto, porque directamente no son gestoras de agua, no son administradoras de agua, pero que en algún punto de sus competencias tienen que ver con esta materia. Entonces eso hace un poco complicado, ¿verdad? Y ya no decirlo más, si todavía tenemos que aplicar normas que son de la década de los 60. Bien, yéndonos a la garantía que puede ser más apropiada del motivo del Congreso, la garantía jurisdiccional. Bien, vemos que el título habla de la garantía de acceso al agua potable.
una fórmula, un diseño que la comunidad internacional ha encontrado para buscar potenciar las normas generales de agua al nivel interno, para buscar potenciar la prestación del servicio público y para que cuando el ciudadano pues se vea afectado en la prestación, por las distintas formas que pueda haber una afectación de ese servicio, ha propuesto la idea de reconocer, y en la comunidad internacional se ha reconocido, un derecho humano como es el derecho al agua potable. Algunos le llaman derecho humano al agua, otros derecho al agua, yo me quedo con derecho al agua, mucho más sencillo, concreto. Otros derecho al agua y al saneamiento básico. De hecho, el derecho internacional originalmente los mantuvo casados a los dos, el derecho al agua y el saneamiento, y en un momento dado dijo, bueno, al final son dos intereses y deberes y derechos muy distintos que están entre uno y otro, con una interdependencia, sí, pero que son distintos. Entonces, ese diseño que la comunidad internacional propone, de ese derecho al agua, busca justamente incidir en este tipo de garantía que vemos aquí, que estamos señalando, que es la garantía jurisdiccional. ¿Cómo vamos a ejercer, vamos a solicitar la protección de este derecho en el caso de que sea vulnerado, en el caso de que no se preste, en el caso tal de que sea de manera deficitaria, en caso de que sea irregular, en caso de que haciéndose una prestación se provocan algunos daños o daños en general a la población o a algún tipo de personas en especial. Eso lo vamos a ver ahora posteriormente en las diapositivas siguientes, en los 10 últimos minutos que quedan. Y antes de pasar a eso, la otra garantía es una garantía ciudadana, cómo nosotros, ciudadanos, nos involucramos de alguna manera en lo que se ha venido a denominar una cultura del agua, una cultura en donde desde las prácticas más sencillas en nuestra casa, pues tratamos el agua de una manera un poco más racional y responsable. Pero también, y hago el paréntesis, nosotros en Panamá lamentablemente, tenemos un primer lugar en América Latina y el Caribe en torno a las cantidades de agua que utilizamos, alrededor de unos 506 litros por día persona. En América Latina la media está entre 146 litros día persona, es decir, nosotros utilizamos muchísima agua por día solamente una persona. Entonces la garantía ciudadana también debe involucrar de alguna manera pues una concientización de nosotros mismos. Yo siempre cuando hablo de estos temas yo hago la advertencia, yo no vengo a ser la policía del agua o algo parecido, sino simple porque yo soy un abogado y yo lo veo desde un punto de vista jurídico. Sin embargo, obviamente uno puede de alguna manera ir pues incorporar algún tipo de medida que en el día a día pues también beneficia a este importante recurso. Las otras formas de garantía ciudadana que la normativa contempla y que en algunos casos se da con bastante beligerancia son los llamados consejos consultivos o comité de agua, ¿verdad? Por ejemplo, están los consejos consultivos de la ACP, en torno a la cuenca hidrográfica del canal, que tienen ya varios años y donde hay una deliberación muy importante de los propios ciudadanos, son los ciudadanos allí los que toman las decisiones respecto de sus comunidades. Las autoridades intervienen, sin embargo, no son ellas las que llevan a cabo pues, la conducción del debate, sino que son los propios ciudadanos. Un ejemplo, la verdad, creo que bastante relevante de lo que puede ser la garantía ciudadana a través de esto. ¿Qué es el derecho al agua? Y ese derecho al agua que viene a optimizar cómo reclamar, cómo proteger o cómo tutelar una prestación que pueda ser deficitaria o que pueda generar daño. Principalmente su objeto es garantizar unos mínimos vitales para el sustento del ser humano, unos mínimos vitales para su consumo humano, lo necesario que nosotros necesitamos para poder, por supuesto, llevar a cabo una vida digna, decorosa, ¿verdad? El lavar el alimento, etcétera, ¿no? Este es un derecho muy distinto a los otros derechos de agua que tradicionalmente han habido en la normativa.
ese derecho de aguas que surge en virtud de una concesión administrativa o de un permiso de agua. No, este es un derecho hacia el ciudadano. Y los elementos que reúne este derecho, básicamente, es decir, para poder entender que hay un derecho al agua salvaguardado, es que hay una garantía en cuanto a su disponibilidad, pues se ha garantizado que el recurso hídrico de donde se toma o se abastecen pues las tomas de agua pues cumple con unas condiciones, que hay unas determinadas cantidades, que existen las instalaciones suficientes, adecuadas para llevar a cabo aquel proceso de potabilización, distribución y demás, y se garantiza la asequibilidad. Dicen algunos profesores que si el derecho al agua tiene una connotación jurídica, la que es irrefutable es el en cuanto a la asequibilidad, es decir, en cuanto al régimen tarifario. Si ese régimen tarifario cumple con los distintos propósitos que debe cumplir, primero, que exista una sostenibilidad institucional, ¿verdad? En nuestro país también nos llevamos otro récord, que es que tenemos 40 años con una tarifa congelada, ¿verdad? Y que yo no soy economista, pero me da la impresión de que 40 años después, lo más seguro es que ella no cumple con la sostenibilidad económica para una institucionalidad. Es decir, para que todo el proceso económico que está detrás de esa toma, potabilización, transporte y distribución, ¿verdad?, se cumpla en los términos que esta garantía busca. Otro de los elementos es en cuanto a su calidad y su seguridad, ya lo hemos dicho. La OMS tiene algunos parámetros para entender su calidad, en términos generales, pues que cumpla con unos estándares en cuanto al color, olor, etcétera, y que por supuesto no contenga una determinada carga microbiana y demás, que pueda ser aceptable para el ser humano. Y posteriormente, pues en cuanto a su aceptación cultural, la prestación del servicio de agua podrá ser diferenciada dependiendo del ámbito en donde se encuentre o respetando, ¿verdad?, el concepto cultural que cada comunidad tenga sobre esto. Un poco de dónde vino esto. Bueno, esto vino, como lo hemos dicho, del derecho internacional. El derecho internacional de la década de los 70 se propuso trabajar en esto. Y el primer documento que nació fue en 1977, y de 1977 pasó un gran trecho hasta que en el año 2002 un comité de derechos económicos, de los derechos económicos, sociales y culturales, emitió una observación general 15 del año 2002, que la mencionamos ahí en el punto 2, y que a la postre sigue siendo el documento más importante que explica qué es el derecho al agua. Han venido distintos documentos posteriores en el ámbito internacional, sin embargo, ninguno ha tenido hasta la hora las características de explicar punto por punto cuáles son los estándares que, de acuerdo con el pacto, se deben resguardar en esta materia. Posteriormente sí vinieron otros documentos importantes porque son declarativos. Este fue más bien explicativo. Posteriormente una serie de documentos, tanto de la Asamblea General de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, de la OEA, en fin, todos declarando este derecho, algunos asociándolo con el saneamiento básico, posteriormente separándolo del saneamiento básico, luego llamando a la cooperación de todos los países, luego llamando a la protección del régimen tarifario, a la protección del recurso en cuanto a su calidad, en fin, cada uno ha tenido alguna característica. Punto muy importante ya para terminar, todos estos documentos son de soft law, ninguno es un derecho puramente vinculante para los estados. En su momento eso fue un gran obstáculo, los países no se vinculaban, pero la realidad, por supuesto que no hace falta ni que yo la diga, porque no es una realidad solamente panameña, sino que es regional y global. El tema del agua se ha convertido en algo que está presente entre todos nosotros. De ahí que muchos países entonces empezaron con un proceso de positivización, y ahí lo menciono rápidamente, y verán pues que hay constituciones que desde el año 2004 empezaron a reconocer este derecho, algunas constituciones nuevas, algunas constituciones haciendo actos reformatorios puntuales solamente para incorporar este derecho y otro, como es el caso mexicano del año 2012, y el caso de Costa Rica en el año 2020, en plena pandemia. Costa Rica reformó su constitución del año 49
incorporó este derecho como un derecho fundamental y además dándole herramientas para poderlo accionar ante sus tribunales y ante su sala constitucional. Nosotros tenemos un fallo en nuestro país, tenemos un fallo del año 2017, del 25 de mayo del año 2017, que se refirió a esta garantía. Es del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es un amparo de garantías constitucionales, con lo cual nos da a entender que existe, que bajo el reconocimiento que ahí se hace, entonces el amparo se viene a constituir en una vía idónea para cuando se hace una afectación a este derecho en alguna de sus características que hemos visto. Palabras más, palabras menos, este fallo viene a reconocer algo que yo comparto muchísimo. Si bien nosotros no tenemos derecho al agua en nuestra Constitución dice muchas cosas que tienen que ver con el derecho al agua. Para empezar, el artículo 17 ya empieza diciendo que todos los derechos que están aquí son mínimos y no excluyentes de todos los otros que están fuera de nuestra Constitución. Por lo tanto, ya ahí hay un primer parámetro. Pero además, el artículo 49 de la Constitución habla de la prestación de calidad de los servicios básicos, y dentro de esos servicios básicos, por supuesto que debemos entender la prestación del servicio del suministro de agua. Nuestra Constitución habla de la garantía del saneamiento y de la disponibilidad del agua en su artículo referente a la salud pública. Y nuestra Constitución también habla de la garantía ambiental del agua en su norma del régimen ecológico. Con lo cual, desde mi punto de vista por lo menos, y yo creo que el fallo eso es lo que explica justamente, aun cuando nosotros no lo tengamos expresamente, a veces las constituciones se expresan de otras maneras, no todo lo tienen directamente enumerado, sino que de alguna manera implícitamente ellas señalan muchas cosas y creo que... Le queda un minuto, doctor Mitre. Y ya termino, gracias. Y justamente entonces nuestra Constitución dice cosas respecto de este derecho y que además, si nos damos una vuelta con la ley que actualizó el IDAN, también nos vamos a encontrar que ahí hay una expresión muy clara de lo que es el derecho al agua, ¿verdad? En cuanto a una prestación regular, continua, de calidad y obedeciendo a un interés social. Termino de esta manera, muchas gracias. Felicitamos al doctor Eduardo Mitre Guerra por el tema la garantía de acceso al agua y de los usuarios y su protección legal. Pasamos inmediatamente a hacer la presentación del doctor Giovanni Fletcher. Es doctor y licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Cuenta con un posgrado en Mediación en el Sistema Penal Acusatorio, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal. Fue director del Mercado Nacional de la Cadena de Frío en Panamá y es autor de diferentes obras literarias en materia de protección del consumidor y obras jurídicas. Con ustedes, el doctor Giovanni Fletcher. Ante todo, buenas noches. Ya son ya de noche, ya oficialmente. Queremos agradecer al Instituto Colombo Panameño Derecho Procesal por la oportunidad cierta de invitarnos a compartir con ustedes algunas de las ideas y experiencias con respecto a la temática que nos surte esta noche. Reiteramos nuestros saludos al Instituto, al haber dado la oportunidad de que un representante del movimiento de consumidores estuviese presente en este gran foro, hablando de la temática que evidentemente a todos nos afecta, como son la protección cierta de los derechos del servicio público en Panamá. Queremos iniciar esta suerte de exposición anotando en prima facie la importancia de esta temática. Hace ya más de 20 años algún profesor famoso o altamente conocido de la Universidad de Panamá aludía que el derecho de consumo y el derecho de servicio público era un derecho de refrigeradoras y de buses, como forma de mofarse de esta temática que cobraba fuerza ya hace algunos años, ya más de 30, dentro de la Judicatura Nacional conocida por todos. Hoy día ese derecho de refrigeradores y buses es una alta conocida temática de discusión o debate
que tiene hasta su jurisdicción propia y que inclusive dentro de esa temática mueve miles y miles de dólares de reclamos todos los años y todos los días. Si no, pregúntenle a la fila interminable de bancos, prestadores de servicios que todos los días se pasan en buen panameño llorando las afecciones de fallo en su contra. Es una rama del derecho innegable dentro del tamiz del derecho panameño hoy día que hay que reconocer y visualizar de manera muy directa. Nosotros entendemos efectivamente dentro de esa expresión que se surte en el debate que presentamos hoy día, como primer movimiento de entendimiento, ¿qué se entiende por efectivamente servicios públicos? Y es necesario determinar que esta temática se refiere efectivamente a servicios públicos domiciliarios para diferenciarlos rápidamente de aquellos que tienen la visual de referirse a otro tipo de servicio, como puede ser el servicio del metro o el servicio de recolección de basura para los efectos prácticos inmediatos. Y entender efectivamente qué se entiende por servicio público domiciliario pasa por un esfuerzo que hay que hacer en razón de que nuestra legislación no lo define de manera categórica y directa. Nosotros buscamos elementos lo más fáciles posible y encontramos una delimitación en Wikipedia, que es universalmente la enciclopedia de todos hoy día, donde se delimita que son aquellos que responden a necesidades imperativas del funcionamiento de la sociedad y en última instancia están creados para favorecer la realización efectiva del desarrollo personal, económico y la igualdad y bienestar de los asociados. En ese mismo contexto, una delimitación también clara y cierta del tema surge de una opinión jurisprudencial acogida por el Consejo de Estado colombiano, que al entrar a dirimir una materia vinculada a los servicios públicos nos dio una categorización cercana a un fallo jurisprudencial de la República de Colombia en la cual se alude a que son aquellos que se prestan a través del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo o de los usuarios que cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas. Esta delimitación primaria que tratamos de construir se hace fundamental a la hora de entender la necesidad cierta, la tutela de estos derechos por parte de la entidad pública del Estado, ergo la Autoridad Nacional de Servicio Público u otras vinculadas al caso. Es así como observamos efectivamente en la Gaceta Oficial 26.994 del 15 de marzo de 2012, una descripción que hace la hoy ya conocida ACET mediante resolución 9161AU del 5 de marzo de 2012, en la cual delimita su ámbito de aplicación en lo que se respecta o se refiere a servicios públicos domiciliarios, aquellos de agua, alcantarillado, sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión pagada y la distribución de gas natural, ampliando el concepto o el marco general que normalmente tenemos de estos servicios, que normalmente es enfocado en los 4 que se ven en pantalla, haciendo nosotros énfasis dentro de esta locución aquellos que tienen que ver de naturaleza de electricidad y telecomunicaciones. Ciertamente en la exposición previa, el doctor presente aludía a que efectivamente estos derechos, entendidos como derechos humanos fundamentales, están reseñados en nuestra Carta Magna o Ley Fundamental. Es así como efectivamente el artículo 49 de nuestra Ley Fundamental hace una especial anotación de los servicios, aludiendo a los servicios de calidad, entendiéndose efectivamente esto dentro del marco también que nos presta el artículo 284 de nuestra Constitución Política, el deber del Estado de regular estos servicios. Y hace muchos años alguien podía pensar que qué importancia podía tener o podía diagramar que el Estado se preocupara o se presentara realmente en atención de desarrollar estos servicios. Y estos servicios públicos domiciliarios hoy día hay que visualizarlo como la égida fundamental sobre el cual el Estado debe priorizar sus esfuerzos. Esto es así en función de lo que se percibe todos los días a nivel de los medios de comunicación, donde desde el Estado se podrá consignar de manera clara que la gran mayoría de los debates y controversias que se dan dentro de los barrios, de las comunidades semiurbanas, rurales y adyacentes a los centros urbanos del país, están vinculadas a la discusión o debate relativo a la prestación o mala prestación, si se quiere, de estos servicios públicos domiciliarios.
le hace agua, energía eléctrica y demás. Siendo todavía mucho más gravoso que desde el Estado se haya dejado de supervigilar o visualizar la prestación cierta de estos servicios, inclusive enfocados a construcciones adyacentes a zonas o centros urbanos. Medio Panamá Oeste está replicado de urbanizaciones, barriadas, centros urbanos, viviendas nuevas, donde aun cuando se replicó, se reflejaba por toda parte en su publicidad. Hoy día asimilada por nosotros de Uncurepa y Padecu, como engañosa, se vendía el símil de que había agua 24/7. La realidad nos alcanzó a todos. Estos servicios públicos domiciliarios, fundamentales para el desarrollo humano y la existencia misma de la familia, son escasos en gran parte de sectores ligados a centros urbanos de la propia ciudad de Panamá. El tema de la tutela efectiva de estos derechos adyacentes al Estado, a favor de los usuarios que los requieren, llevó al conglomerado del Estado jurídico panameño a la creación efectiva de, en su momento llamado, ente regulador de los servicios públicos, como baluarte matriz sobre el cual se iba a supervigilar que particulares y o entidades vinculadas al propio Estado hicieran la mención de supervigilar, proteger y regular efectivamente estos servicios. La realidad también nos alcanzó al respecto. Después de más de 30 años, el ente regulador de los servicios públicos, que nació bajo la ley 26 de 29 de enero del 96 y que a la postre mutó al nombre de Autoridad Nacional del Servicio Público bajo el mandato del decreto ley 10 del 2006, no necesariamente refleja una supervigilancia efectiva de estos derechos. Y los ejemplos, como aludíamos previamente, son masivos y comunes para todos los efectos. Los usuarios, a la luz de la hipótesis que planteamos en esta ponencia, no nos sentimos tutelados de manera efectiva por la vigilancia de esta entidad o del Estado frente a estos derechos. Y es lamentable cuando constitucionalmente inclusive se impone este deber que es incumplido por condiciones económicas, sociológicas, históricas, la que usted quiera. Sin embargo, el consumidor final, que es el receptor de estos derechos, no los recibe, no se siente tutelado, no se siente protegido y evidentemente son múltiples los reflejos en los medios de comunicación diariamente, de artículos en los periódicos, en redes sociales, donde se alude una y otra vez hechos ciertos que materializan efectivamente la inoperancia del Estado al suministro cierto y cumplimiento de estos derechos y de esta tutela efectiva. ¿De dónde viene la gran parte de la inconformidad de los usuarios? Más allá de la inobservancia del no arribo de energía eléctrica dentro de los parámetros que las empresas eléctricas se comprometen anualmente a ofertar. Y otra divergencia de índole técnico con respecto al tema de telecomunicaciones, la disparidad de la velocidad de Internet, la disparidad de las comunicaciones en materia celular, el cobro excesivo de data y otros múltiples elementos que en el momento de consumidores todos los días observamos y tratamos de visibilizar de una u otra forma. Gran parte de esta dicotomía parte del propio sistema dentro del cual la jurisdicción de servicios públicos, como nos atrevemos a llamarla, fue construida. Fue construida en función de la premisa de que una entidad estatal construía desde, valga la redundancia, desde la más alta ejida del Estado, iba a controlar de una u otra forma los servicios públicos que dieran empresas privadas, creándose mecanismos de resolución de conflictos infinitamente inacabables, donde el usuario tiene que presentar un reclamo ante la empresa suministradora de servicios para luego entrar a toda un viacrucis, entre comillas, de situaciones ante la propia ASET, hoy día Autoridad de Servicio Público, presentando el reclamo, presentando reconsideraciones, elevando las apelaciones ante la propia entidad y finalmente, como cerecita del pastel, elevando su reclamo por derecho propio, ya sea a instancia del propio usuario o de la empresa prestadora de servicio público que perdió instancia administrativa interna de la SED a la Sala Tercera de la Corte. Son innumerables los casos de consumidores que compraron una estufa eléctrica, una lavadora, una refrigeradora
que han tenido que esperar 6 años con el bien mueble en su casa pudriéndose para poder que finalmente la SED le confirme el deber cierto de la empresa en cuestión de repararle teóricamente el bien fundido o dañado. Nosotros estamos convencidos de que el mejor mecanismo idóneo y más rápido para resolver esta temática pasa por la ideación de centros de arbitraje en materia administrativa, cosa que hoy día la SED está haciendo en otros elementos vinculados a su propio servicio, a través de regulaciones como la citada en la Ley 38 de 2011, que efectivamente permite que se surtan determinado tipo de arbitraje allende las propias regulaciones de conflicto que la SED regula y supervigila. Estos centros de arbitraje pueden ser tripartitos y presentarían efectivamente una forma o idea final para que las causas se resolvieran de manera única y concentrada y en una única instancia. Puede ser tripartito, como decíamos, donde evidentemente el Estado asuma el rol de coordinador, las asociaciones de consumidores o de usuarios de servicios públicos domiciliarios postulasen un árbitro adyacente y la empresa en particular, el prestador de servicio, otro al respecto, y se resolviera como ocurre normalmente en la SED en otras instancias vinculadas normalmente a temas eléctricos. Esa sería la primera premisa para solucionar el problema. No esperar y someter a los usuarios dentro de la utopía de una solución efectiva del tema a decenas de meses de solución que no llega realmente. El otro gran tema surge o pasa por la propia ideación sobre la cual se conformó la SED. Es una institución pública dedicada efectivamente a ejercer, entre comillas, el rol de ente enjuiciador de la jurisdicción que llamamos nosotros desde el servicio público. Sin embargo, dentro de su propia estructura de supervigilancia y control de los servicios públicos, no contiene a ningún representante de la sociedad civil, inmediatamente afectada por los servicios públicos que supervigila la propia SED. Situación llamativa porque está conformada por N cantidad de directores a nivel de su junta directiva designados, uno por el presidente de la República y otro por el Consejo de Gabinete, ergo la misma cosa. En ese contexto, nosotros observando la temática de fondo, creemos de manera consensuada que se podía imitar lo que ocurre a nivel de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde asociaciones de consumidores como Adelco nos narran de manera bastante llamativa cómo el Consejo Administrativo de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires tiene en su junta directiva o representación un representante de las asociaciones de consumidores locales, que ayuda a equilibrar, entre comillas, la suerte de interpretaciones o elementos que sirven a esa entidad pública del Estado, regulatoria en Buenos Aires, para vigilar o supervigilar, como ocurre en Panamá, las prestatarias de servicios públicos domiciliarios. Podría ser una forma de acercar finalmente al servicio que presta la SED a la realidad cierta de lo que sufrimos los usuarios. Esto como primera premisa. Nosotros estamos convencidos que sí es posible realizarlo. Hay múltiples experiencias dentro de la regulación estatutaria panameña que permite entenderlo. Hoy día, nosotros mismos, a nombre del Movimiento de Consumidores, ocupamos una silla en la Junta Directiva del Mercado Nacional de Cadena de Frío. Y se sabe por la propia regulación que regula esta materia cómo arribamos allí producto de una terna que presentan el Colegio de Asociaciones de Consumidores a la Presidenta de la República, del cual elige un representante que corre a la Asamblea Nacional para ser ratificado. Lo mismo opera a nivel de ACODECO, donde hay un consejo asesor, donde también estamos representados las asociaciones de consumidores vinculadas a esta entidad pública reconocida oficialmente, que permite efectivamente equilibrar o intentar equilibrar de alguna u otra forma el funcionamiento de esta entidad. Lo mismo ocurre en otras entidades públicas del Estado, a nivel del Ministerio de Comercio e Industria y otra N cantidad de instituciones que permiten efectivamente acercar finalmente a los usuarios del servicio público domiciliario con la realidad cierta de la administración. Es importante asumir esta temática como esfuerzo último que permitiría efectivamente que los usuarios tuviesen la oportunidad de opinar, de interactuar efectivamente con los administrativos, que son los que al final del día regulan la vida o reviene de los usuarios, como mandata la Constitución. Es importante efectivamente esta premisa porque necesitamos cambios significativos dentro de la estructura o instrumentalización de los conflictos que regula la propia SED. La SED efectivamente ve los conflictos, pero no califica en muchos casos el pensum de la indemnización, como se esperaría una jurisdicción que abarcase todas las temáticas que dan lustre
y cobijan efectivamente este tipo de proceso. Usted presenta un reclamo ante la entidad privada que de una u otra forma da la concesión pública, resuelve la concesión pública, decidiendo ahí inicialmente en primera instancia tiene que ir a la SED, presentar recurso de reconciliación, de apelación y sala tercera de la Corte, para que años después, muchos años después, la sala tercera de la Corte defina, usted concurra de regreso a la SED y la SED le diga a la empresa eléctrica o de comunicaciones repara o indemniza, pero no dice los montos. Tendremos que crear un mecanismo tipo liquidación de condena en abstracto o los consumidores tienen que ir a la suerte de presentar demanda ante los juzgados municipales de personal consumidor pidiendo que allá califiquen efectivamente el monto cierto de la indemnización. Toda esta carga de elementos distorsionan el fin último que debe tener la administración con respecto a lo administrado. Tal cual ocurre en la Ley 45/2007, donde se invita o se convoca la premisa de que los consumidores son el fin último de la acción de consumo. A nivel de servicio público domiciliario estamos convencidos y una realidad cierta y perenne que no es así. Los usuarios no somos vistos dentro del Estado panameño como el fin último de la administración, sino como los que pagamos el costo de los malos servicios. Entender esta premisa, conceptualizar esta idea, creemos que será valioso para la administración pública y el fin último de los asociados. Gracias. Un fuerte aplauso para el doctor Giovanni Fletcher. Dobles felicitaciones también por acogerse al tiempo. Queremos inmediatamente presentar al doctor Luis Camargo Vergara, doctor en Derecho Civil, especialista en contratos y daños en la Universidad de Salamanca. Ha tomado posgrado, gerencia y derecho de la competencia y consumo en la Universidad Externado de Colombia, catedrático universitario en los cursos de Derecho Civil, Comercial, Mercantil, Fiscal en la Universidad de Panamá y es actualmente magistrado del Tercer Tribunal Superior de Justicia de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Un fuerte aplauso para el magistrado Luis Camargo Vergara. Bien, muy buenas tardes a todos. Me paré anticipadamente porque cada segundo es valioso. No sé si el minuto y medio que dejó el doctor Fletcher me lo pueden dar para aprovecharlo también, ¿verdad? Totalmente. ¿Me hacen esa concesión? Concedido. Sí, gracias. Agradeciendo al comité organizador de este congreso que todos los años nos convoca a todos los interesados en las actividades académicas de perfeccionamiento, colegas, docentes, estudiantes. Me place mucho verlos aquí. Al doctor Abel Zamorano, mi amigo de muchos años, por su tesón y su constancia permanente en promover este tipo de actividades. Y muy especial porque tengo presente hoy en el auditorio a mi hija Alexandra, por primera vez asiste a un congreso de Derecho Procesal, lo que para mí es muy grato también que se inicien este tipo de actividades. A todos, muy buenas tardes. Como soy el único que los separa de su regreso al hogar y de su cena, vamos a tratar de ser breves, concisos, precisos, pero profundos. Muy bien. Tengo que conversarles acerca de las acciones procesales que tienen los consumidores en los servicios y contratos bancarios. Para eso hay que hacer una bifurcación importante de cómo se regula la actividad bancaria en nuestro país. Tenemos un marco regulador, digamos que de carácter administrativo, que lidera la Superintendencia de Bancos de Panamá, y tenemos un marco regulador de carácter contractual que se establece a través de la existencia de una serie de contratos con los consumidores que pueden ser de conocimiento en el ámbito administrativo por la Superintendencia de Bancos o en el marco judicial por los tribunales de libre competencia de asuntos del consumidor y también por los tribunales de la jurisdicción civil en los casos en que exista un contrato bancario pero no estemos en presencia de un consumidor. Y esto es bien importante. Levante la mano el que no tiene una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o no use Yapi. Ahí tiene las respuestas. La contratación bancaria es masificada, es constante, es de permanente realización y sobre todo necesaria, porque son mecanismos que se utilizan a través del ejercicio de esa actividad que permiten a todas las personas naturales o jurídicas que actúan dentro del marco de la contratación privada acceder a beneficios, a productos o a servicios que le permiten satisfacer distintas necesidades.
Esto es bien importante tenerlo claro porque dentro del marco normativo de actuación se habla mucho del derecho bancario. En la universidad damos cursos de derecho bancario, se dan cursos de derecho de consumo, pero ¿cómo se concatena la actividad bancaria con el derecho de consumo? Y principalmente las reglas procesales aplicables a la actividad bancaria cuando estamos en presencia de un consumidor. Debemos tomar como marco básico de referencia el artículo 49 de la Constitución Nacional. Dentro de los derechos fundamentales se dice que toda persona sin distingo tiene derecho a obtener bienes y servicios de calidad y la información clara, veraz y suficiente para tomar sus mejores decisiones en un mercado. Esto es fundamental porque el derecho a la información ya es un derecho fundamental, es el derecho que todos tenemos y ha sido reconocido no solamente en nuestra Constitución, sino también en los convenios internacionales. En ese sentido, cuando hablamos entonces del desarrollo normativo de la actividad bancaria, sí es conveniente saber que la Super de Banco tiene funciones para expedir las licencias bancarias, ejerce labores de supervisión de las entidades bancarias, además establece cuáles son las obligaciones de los bancos en el decreto ley bancario, establece las prohibiciones, los límites, las reservas y todo lo que guarde relación con la actividad bancaria en la parte administrativa. Pero cuando vamos a la parte de contractual o de la actuación contractual, es conveniente saber lo siguiente. Lo primero, la actividad de los bancos es una actividad masificada, es decir, se realiza de forma masiva, con todos los que quieren acceder a un producto o un servicio bancario. 2, se reconoce como un acto de comercio, aparece en el numeral 6 del artículo 2 del Código de Comercio, las llamadas operaciones de banca. 3, la actividad de los contratos bancarios tiene carácter normativo. ¿Qué significa? Los usos y las costumbres se convierten en una fuente normativa importante a través de la aplicación de los modelos contractuales que ya están redactados de forma unilateral por las entidades bancarias y que se le ofertan a los usuarios y a los clientes bancarios. Estos contratos, hay que reconocer, son atípicos, es decir, no encuentran una tipología específica que establece su estructura dentro de algún código o dentro de alguna legislación. Son de trato sucesivo, cumplen una función económica, además de eso utilizan las fuentes generales del derecho mercantil trasladadas al derecho bancario como son la ley mercantil, los usos mercantiles y el derecho civil como fuente supletoria. Vamos ahora a las acciones procesales. Todos sabemos que el derecho de acción es fundamental. El derecho de acción fue el primer instituto que dotó de autonomía al derecho procesal. Es decir, esa capacidad o esa facultad que se le otorga a toda persona de poder ejercer acciones ante los tribunales de cualquier naturaleza para poder iniciar un proceso es el punto base a través del cual se desarrollan las diferentes acciones procesales que podemos desarrollar todas las personas. Pero claro, en este ámbito necesitamos unos presupuestos que son básicos. Por un lado un banco y por otro lado un consumidor o cliente bancario, si le queremos llamar, o como lo llama el decreto ley bancario, el consumidor bancario. Cuando vemos la lectura del decreto bancario y se nos define qué es un banco, simplemente se nos dice toda entidad que realiza el negocio de banca. Bueno, ¿y qué es el negocio de banca? Luego encontramos que es una actividad de captación de recursos del público u otras entidades de financiamiento por medio de aceptación de dinero en depósito o cualquier medio y utilizar esos dineros o recursos para realizar actividades por su propia cuenta y riesgo, como otorgar préstamos, realizar inversiones, etc. La dinámica es muy sencilla, las operaciones activas y las operaciones pasivas. En las operaciones pasivas, el banco se convierte en deudor de los depositantes de las cuentas, sean de ahorro, sean cuentas corrientes, sean cuentas a plazo fijo, etc. Porque al banco eso no le reporta ningún tipo de utilidad o ganancia. Es simplemente una forma de captar ingresos. Sin embargo, las operaciones activas sí le reportan un beneficio. Son los contratos, por ejemplo, de préstamo, de tarjeta de crédito, de financiamiento, de descuento, etcétera, que los bancos realizan. Entonces, no hay que ser muy brillante para entender que nos pagan bajos intereses por nuestro dinero, pero cobran altos intereses a los que necesitan ese dinero y que acceden a los contratos bancarios. Y la diferencia en ese monto de los intereses que nos cobran a nosotros, se la lleva la entidad bancaria. Bien, en ese sentido entonces hay que estudiar que esos contratos, por ese carácter masificado, van a utilizarse los llamados contratos de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Es un contrato predispuesto de forma unilateral, en este caso por la entidad bancaria. Es el modelo más útil y moderno que se utiliza en las diferentes
formas de contratación en la economía actual. ¿Por qué? Reducen costos, reducen tiempo de transacción, permiten a las entidades organizarse mejor, cumplen esa función económica que señalábamos, pero también pueden tener alguna afectación de los derechos del adherente cuando se introducen dentro de ellos las llamadas cláusulas abusivas. Esto es importante tenerlo presente porque esas condiciones generales se aplican a todos los que aspiran o necesitan contratar con una entidad bancaria, cualquiera que sea el contrato. No podemos pensar que si yo voy a un banco X hoy a solicitar una tarjeta de crédito y me la aprueban, mi contrato va a ser diferente a los miles que me antecedieron o los miles que vendrán detrás que utilizarán el mismo modelo contractual. Eso se llama el uso de condiciones generales predispuestas. Claro que habrá alguna diferencia en el nombre del cliente, el monto que se le concede para el uso, sus generales, etc. Pero la estructura del modelo contractual va a ser exactamente la misma. ¿Qué ocurre entonces? Puede que el banco, puede que la entidad en algún supuesto introduzca dentro del contrato alguna cláusula que afecte los derechos del consumidor bancario. En ese supuesto encontramos una reacción legislativa que permite poder ejercer un control sobre esas cláusulas que pueden ser abusivas. Ojo, no toda condición general es abusiva. Las condiciones generales son lícitas, son efectivas, son útiles. Solo cuando vulneran algún derecho del consumidor bancario podemos entrar entonces a analizar lo que es un control del contenido. Ese control se manifiesta en dos aspectos y hemos tenido la oportunidad de hacerlo en los tribunales. Por ejemplo, los modelos de contratos bancarios se someten a la superintendencia de bancos, que los aprueba, los encuentra correctos y los bancos los utilizan en su contratación. Pero eso solamente es un control previo o un control administrativo, donde se trata de resguardar algunos aspectos importantes sobre la transparencia y la información del contrato. Pero el control del contenido del contrato, que puede ser lesivo a derechos del consumidor, tienen que ejercerlo forzosamente los tribunales de justicia. Y aquí viene un problema importante. En el decreto bancario, en el artículo 199, el concepto de consumidor es un poco más amplio que el que tenemos en la Ley 45 de 2007, que es la Ley de Protección de los Consumidores. La Ley 45 dice persona natural o jurídica que adquiere bienes o servicios finales de cualquier naturaleza. Sin embargo, el decreto bancario sostiene esa misma concepción, pero adiciona pequeñas, medianas empresas, empresarios, hasta cierto monto de manejo en las cuentas que aperturan en los bancos. Lo que produce una dicotomía en cuanto al concepto de consumidor que es clave para poder determinar cuál es la ley aplicable al contrato X. No solamente en el tema de posible control abusivo de cláusulas, sino también para acceder a la jurisdicción que conocerá, por ejemplo, de cumplimiento o resolución de un contrato. Explico esto. No significa, por el hecho de que no exista un consumidor bancario en una contratación, que la persona esté carente o huérfana de un acceso a la justicia. Simplemente será otro tribunal el que conocerá de ese proceso. Tomemos un ejemplo. Una empresa, un almacén, una boutique, una ferretería, pide un préstamo bancario. Se le concede el préstamo bancario. En la lectura del contrato de adhesión encuentra cláusulas que dicen que no tiene derecho a reclamar nada y que el banco puede cortar el contrato en cualquier momento. Esto es abusivo. Yo voy a demandar como consumidor. Pues lo lamento, no va a tener la condición de consumidor, porque es otra empresa que está contratando con otra empresa. ¿Pero qué hace? Tocará a la jurisdicción civil el conocimiento entonces de cualquier controversia que derive de ese contrato entre dos empresas. Situación diferente cuando el que contrata con el banco soy yo o cualquier persona que tiene la condición de consumidor. Va a encontrar una respuesta más directa y más efectiva en las normas de protección del consumidor, con principios rectores favorables, principalmente el interés superior del consumidor y el llamado principio de favorabilidad normativa, donde la interpretación que hará el juez especializado en la materia va a ser siempre en procura de restablecer el equilibrio del contrato. Es decir, esa simetría que se produce en la información en los contratos de consumo, en este caso con entidades bancarias, el juez la va a restablecer buscando ese equilibrio y utilizando entonces la ley especial de protección de los consumidores. Y en eso se ha pronunciado la jurisprudencia, porque es interesante, porque ha llegado procesos a los tribunales de libre competencia y protección del consumidor, en los cuales empresas han presentado reclamos
Y me parece interesante un caso muy reciente donde un grupo de empresas presentaron un reclamo contra una entidad bancaria diciendo que eran consumidores. Y el abogado lo decía, mis clientes son consumidores, pero luego decía, se aperturaron unas cuentas o unos productos bancarios con el banco tal para manejar el giro de las actividades comerciales. Entonces, esa frase inmediatamente nos indicaba a nosotros que estas personas jurídicas, sociedades anónimas, aperturaron cuentas bancarias con un fin comercial, con un fin lucrativo. No se les podía adscribir la condición de consumidores. Lo que hizo el tribunal fue confirmar la decisión de primera instancia, inhibirse del conocimiento de la causa y remitirla a la jurisdicción civil para que la conociera. Dentro de los tribunales civiles ordinarios existen gran cantidad de procesos entre empresas bancarias con otras empresas, que son conocimiento de esa jurisdicción y no de nosotros, la jurisdicción de libre competencia. Entonces, importante también tomar en cuenta que esa condición de consumidor va a ser básica y va a ser fundamental. El artículo 83 de la Ley 45 es la norma de acceso y dice, todo consumidor podrá acudir a estos tribunales especializados que están regulados por la Ley 45 de 2007 para hacer valer demandas de cumplimiento, incumplimiento, nulidad, rescisión, garantías, etcétera, siempre que se trate de un contrato con un consumidor. Lo que significa que los dos extremos contractuales hay que verificarlo. Es lo que llamamos el presupuesto subjetivo de la contratación bancaria. El banco por un lado y el consumidor por el otro. Bajo esa condición somos competentes para conocer de ese reclamo y aspiramos a esa protección entonces que brinda la Ley 45 de 2007, que a veces es incomprendida, porque he escuchado de algunos colegas decir, pero es que esa norma de protección al consumidor van en contra de las entidades financieras, las entidades bancarias. Pues no, las normas no son contrarias a ningún sector económico, simplemente buscan el equilibrio de las prestaciones, evitando precisamente eso que mencionaba yo, la asimetría de la información que perjudica al contratante débil, que es el concepto que hoy en día se maneja dentro de esta esfera de contratación y que ha llevado a una serie de normativas a nivel administrativo y a nivel judicial buscando la protección del consumidor, donde en los diferentes aspectos, servicios públicos, como mencionaba el doctor Fletcher, en empresas financieras, en materia turística, en materia bancaria, vamos a encontrar normas reguladoras y tuteladoras de la protección de los consumidores. Es lo que el autor José Emilio Envit señala a la apoteosis normativa del régimen jurídico del derecho de consumo. Es el derecho de más impacto social hoy en día dentro del marco del derecho privado. Históricamente, en las actividades privadas hablábamos de derecho civil y derecho mercantil. Hoy se habla en un 90% de las actividades de consumo. Y esto es así porque en la sociedad en la que vivimos todos somos consumidores. Todos tenemos que acceder a bienes y tenemos que acceder a servicios. Y estamos sujetos entonces a estas posibilidades de afectación de esos derechos que he mencionado que son fundamentales. En ese sentido, me tomé la libertad de hacer un análisis acerca de cómo andaban los trámites administrativos, que es el que se realiza ante las entidades bancarias. Ahí sí cuentan la noción de consumidor del decreto bancario. Y encontré que el sistema de atención de reclamos que inicia en todos los bancos y que le exige a todo banco tener un oficial de reclamo para atender las peticiones que realizamos los usuarios del servicio bancario y que luego, si en 30 días no me resuelven o no me dicen nada, guardan silencio, me permite acudir a presentar el reclamo ante la superintendencia de banco. Luego de un proceso administrativo se resolverá el proceso en la superintendencia de banco con la posibilidad última de llegar hasta la sala tercera de lo contencioso administrativo. Pero siempre en el ámbito administrativo tutelando también los derechos de protección de los consumidores y esos principios tuteladores de los derechos de los consumidores. No pueden, ni siquiera en el ámbito administrativo, desdibujarse esos derechos que son fundamentales. Hace poco yo tuve un reclamo con un banco, no voy a decir el nombre, no quiero que digan porque era yo, me atendieron bien u otra cosa, porque no fue así, simplemente que porque pagué un día sábado y me dijeron que yo tenía que haber pagado el viernes. Y dije, ¿por qué? Porque su cuenta de su tarjeta tenía que haberla pagado el domingo, pero yo pagué el sábado. Si yo pagué a tiempo. No, pero es que el sábado el banco nada más abre hasta el mediodía. Ese es problema mío. Si ya yo hice la transferencia directamente a la cuenta de ustedes. Pero es que se registra el lunes. Y la computadora la lee el lunes y por tanto hay que pagar un recargo de $80 por haber pagado ese día. Yo presenté mi reclamo, me lo recibieron y luego me contestaron. Bueno, por lealtad a la marca y al banco,
hemos decidido reconocerle y regresarle el 50% del recargo. Yo digo, ah, sí, bueno, si me pueden regresar el 50%, ¿por qué no me pueden regresar el 100% si el error es de ustedes? Pero ¿eso qué significa? Que es una lucha inconstante e incesante que tenemos los consumidores y que tenemos que estar atentos siempre en ese resguardo de entender que aquellos supuestos donde vemos nuestra afectación, no dejarlo así. El peor error es decir, no va a pasar nada, no reclames. Hay que presentar los reclamos y necesitamos tener una cultura de reclamo. Desafortunadamente en nuestro país esto está todavía en vías de desarrollo y nos cuesta mucho, y lo vemos en los tribunales, ejercer las acciones porque hay mucha desesperanza, mucho desinterés a veces, decir, ¿para qué? Bueno, hay que hacerlo. Es la única manera de que las cosas vayan cambiando y las autoridades puedan pronunciarse. Y en ese sentido podemos observar, por ejemplo, en el año 2024, la Super de Bancos tramitó 584 reclamos de los consumidores. En lo que va del año 2025 ya llevan 332. Por el lado de los tribunales de libre competencia y consumo, tenemos en este momento 37 expedientes en curso de consumidores demandando contra bancos. ¿Cuáles son esas pretensiones que se ejercitan contra los bancos? Pretensiones de condena, pretensiones declarativas también. Se ha presentado reclamaciones por daño material y daño moral derivada de la relación contractual con un consumidor, pero principalmente el tema de las cláusulas abusivas dentro de los contratos bancarios. Y en ese sentido es interesante porque ya hay precedentes, por ejemplo, en cuanto a contratos de adhesión con condiciones generales con consumidores, donde los tribunales hemos dicho, por ejemplo, en la cláusula de compensación bancaria, que permiten al banco, con cualquier deuda que tengas con ellos, retener dinero que tengas en otra cuenta, que es abusiva y que no se puede ejercitar porque dice el precedente, es un cheque en blanco que le estamos dando al banco, sin que yo haya podido discutir esa cláusula ni me haya dado la información suficiente. Ese precedente judicial para mí es muy importante porque plantea características que son fundamentales a la hora de determinar los derechos que tenemos los consumidores bancarios cuando se nos presentan cláusulas abusivas. Y para terminar, dentro del tiempo que se me ha concedido, muy sencillamente entender que hay un nuevo paradigma en el ámbito del derecho privado. El más impactante es el del derecho de consumo, que los bancos no son la excepción. La necesidad de contratar de un consumidor, en este caso bancario, y la necesidad de acceder a un financiamiento, a una tarjeta de crédito, al resguardo de su patrimonio en una cuenta bancaria, por ejemplo, no puede servir para que el contrato bancario sea un instrumento de abuso contractual en perjuicio del contratante débil. La buena fe, la solidaridad contractual siempre deberán ser resguardadas por los tribunales en procura de una verdadera y real justicia contractual. El proceso, como dice Niceto Alcalá Zamora, debe saber combinar en la ordenación de sus normas esos principios que mejor sirven a la obtención de su propósito. Y por eso celebro grandemente que se haya dedicado un eje temático en este 20º Congreso de Derecho Procesal a la protección de los consumidores, en este caso específico, de la protección de servicios bancarios, de las cuales todos nosotros somos usuarios, como pudimos darnos cuenta. Les agradezco su atención y muchas gracias. Un fuerte aplauso para el magistrado